Amados hermanos y hermanas en Cristo, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que la gracia y la misericordia del Señor lleguen a todos los corazones en este momento. Profetizo que grandes bendiciones y victorias están siendo liberadas sobre tu vida y tu familia. Que el Señor, en su infinita bondad, bendiga cada paso que deis y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, envuelva vuestro hogar y vuestro camino. Hoy, queridos, vamos a hablar de un tema que ha tocado el corazón de muchos cristianos, la oración de la mañana llorando en el silencio, como escuchar la voz de Dios. En un mundo ajetreado, donde las prisas y el ruido nos rodean por todos lados, muchos de nosotros sentimos una profunda necesidad de escuchar la voz de Dios con claridad y precisión. Pero, ¿cómo podemos discernir esta voz en medio del silencio? ¿Cómo podemos estar atentos a Dios cuando nuestra mente a menudo está abrumada por las preocupaciones? La oración de la mañana es una práctica poderosa, pero a menudo subestimada. Cuando despertamos, tenemos un nuevo día ante nosotros, una nueva oportunidad para conectarnos con Dios y buscar su dirección. Sin embargo, es necesario aprender a escuchar su voz, ya que Él no siempre habla de manera audible o inmediata. Dios habla en silencio, y es en este silencio donde a menudo se revela de manera más profunda. Por eso, te invito a reflexionar sobre esto a lo largo de este vídeo. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a este canal, den me gusta, comenten y compartan este vídeo con quienes necesitan escuchar este mensaje de aliento y guía espiritual. Fortalezcamos juntos nuestra fe y aumentemos nuestra comprensión de cómo podemos conectarnos con Dios a través de la oración de la mañana. Ahora, los invito a cerrar los ojos y levantar las manos al Señor. Oremos juntos, pidiéndole al Padre Celestial que abra nuestra mente y nuestro corazón para comprender su palabra y escuchar su voz con claridad y firmeza. Oremos, Señor, Dios nuestro, querido Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti en este momento. Pedimos que, en este momento, el Señor abra nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, abra nuestro corazón para comprender tu palabra. Señor, sabemos que tú hablas en muchos momentos y de muchas maneras, pero hoy te pedimos que podamos escuchar claramente tu llamado, tu dirección. Derrama, Señor, sobre nosotros la sabiduría que viene de lo alto, para que podamos caminar según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, lo primero que debemos entender es que Dios es un Dios que habla. No es un Dios lejano, ausente o mudo. La Biblia nos enseña que Dios habla de diferentes maneras, a través de su palabra, la oración, la comunión con otros hermanos e incluso en el silencio. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios nos hace una invitación maravillosa: llámame, y yo te responderé, y te diré cosas grandes y ocultas, que tú no sabes. Dios siempre está dispuesto a responder a nuestro clamor, pero muchas veces necesitamos aprender a escuchar su voz en el silencio. El silencio puede resultar incómodo para muchos de nosotros. Vivimos en un mundo de constantes estímulos, distracciones y ruido. Sin embargo, Dios nos invita a buscar su presencia en el silencio, donde Él puede hablar a nuestro corazón de una manera más íntima y profunda. Como está escrito en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Es en el silencio donde podemos percibir claramente la voz del Señor. Muchas veces Él no nos grita, sino que susurra en nuestro corazón, y debemos estar atentos para captar este mensaje divino. La oración de la mañana es un momento crucial para que establezcamos esta conexión con Dios. Cuando despertamos, nuestra mente todavía está en un estado de transición entre el sueño y la vigilia, y es en este momento cuando podemos abrir nuestro corazón de una manera más sincera y pura. La oración de la mañana de un cristiano debe ser un momento de entrega, de adoración, de búsqueda de la presencia de Dios, donde no solo estemos hablando, sino también escuchando. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña sobre la importancia de un lugar secreto para la oración. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y vuestro Padre,
que ve en secreto, os recompensará. Este cuarto secreto no tiene por qué ser un lugar físico, sino un espacio interior en nuestro corazón donde podemos retirarnos del mundo y buscar a Dios de manera íntima y personal. Es en este lugar donde podemos escuchar su voz claramente. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios en medio de tantos pensamientos y sentimientos que tenemos a lo largo del día? ¿Cómo sabemos si realmente es Dios hablándonos y no nuestra propia voluntad o el engaño del enemigo? La clave para discernir la voz de Dios es conocer su palabra. Cuando estamos inmersos en las Escrituras, sabemos cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Él. La palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Al meditar en las Escrituras, la voz de Dios se vuelve más clara en nuestras vidas. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han ido. Salir al mundo. Esto nos recuerda que no todo lo que escuchamos o sentimos proviene de Dios. El discernimiento espiritual es esencial para que vivamos según la voluntad del Señor. Por lo tanto, queridos, la oración de la mañana es un tiempo precioso para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es un tiempo de quietud, donde nos desconectamos del mundo y nos concentramos en escuchar su voz. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, somos guiados con sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Me gustaría invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Cómo has buscado a Dios por la mañana? ¿Has reservado tiempo para orar y escuchar su voz? ¿O has comenzado tu día con prisas, sin tomarte un momento para estar en la presencia del Señor? Dios está esperando para hablarte, para guiar tu camino, para traer paz a tu corazón. Quiere revelarse a ti de manera personal e íntima. Pero debemos estar atentos a su llamado y dispuestos a escuchar su voz, incluso en silencio. Ahora quiero invitarte a compartir en los comentarios, ¿cómo has buscado la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué ha sido el mayor desafío para usted cuando se trata de escuchar la voz de Dios? Hablemos de ello y fortalezcamos unos a otros en nuestro camino espiritual. Amados hermanos y hermanas, continuemos nuestra reflexión sobre la oración de la mañana y cómo escuchar la voz de Dios. Como hemos visto, la oración de la mañana es un momento fundamental para conectar con Dios, especialmente en silencio. Pero, además de buscar su voz, también es importante que estemos dispuestos a recibir la dirección que Él nos ofrece en nuestras vidas. En nuestras oraciones matutinas debemos tener presente que Dios no solo habla, sino que también nos llama a actuar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios, pero también debemos estar dispuestos a escuchar y seguir lo que Él nos guía. A veces el Señor habla de manera sutil y requiere que nuestra fe sea firme para obedecer. Como está escrito en Juan, capítulo 10, verso 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Este versículo nos recuerda que cuando escuchamos la voz de Dios, somos llamados a seguirlo, a caminar en sus caminos. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando correctamente la voz de Dios? El primer paso es buscar una vida de consagración y devoción, donde nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Cuanto más nos entregamos a Él, más sensibles nos volvemos a su espíritu y más clara se vuelve su voz en nuestros corazones. La oración es una manera poderosa de desarrollar esta sensibilidad. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos enseña a echar todas nuestras preocupaciones en Dios, porque Él cuida de nosotros. No estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. A menudo, el ruido de las preocupaciones cotidianas nos impide escuchar la voz de Dios. Pero la oración nos permite entregarle todo a Él y confiar en que Él nos guiará. En la oración de la mañana, entregamos nuestro día al Señor, pidiendo su guía, su protección y su sabiduría para enfrentar los desafíos.
Al hacerlo, debemos confiar en que Él está con nosotros, listo para hablar a nuestro corazón. Y aquí viene una práctica muy importante: el tiempo de meditación. Después de orar, debemos permanecer en silencio por un momento, escuchando la voz del Señor. Muchas veces queremos hablar todo el tiempo, pero es en el silencio que Dios revela su plan y nos da la paz que necesitamos. En Isaías capítulo 30, versículo 21, la palabra de Dios dice: «Y tus oídos oirán la palabra detrás de ti, que dice: Este es el camino, andad por él, cuando torzáis a la derecha, y cuando os desviéis a la izquierda». Aquí vemos que la voz de Dios muchas veces llega claramente, guiándonos por el camino correcto. Esta dirección divina se da a quienes buscan su presencia con humildad y sinceridad. Es importante recordar que Dios también habla a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía, y nos enseña la voluntad de Dios de manera personal y directa. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos prometió: «Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que tengo para usted», dijo. El Espíritu Santo nos permite discernir la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Por eso, queridos hermanos, es fundamental que busquemos escuchar la voz de Dios en la mañana, antes de iniciar nuestras actividades diarias. Este tiempo de oración y meditación nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y acciones con la voluntad del Señor. Cuando buscamos su dirección nada más despertarnos, estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, reconociendo que Él es nuestro guía y nuestra fuente de sabiduría. Y aquí viene la parte práctica de nuestra reflexión: ¿cómo podemos crear una rutina de oración matutina que nos ayude a escuchar la voz de Dios? En primer lugar, es importante reservar un tiempo concreto por la mañana, aunque sean unos minutos. Este tiempo debe reservarse exclusivamente para Dios. Comienza con un momento de adoración y gratitud, reconociendo la grandeza de Dios y dando gracias por el nuevo día que Él nos regala. Luego, entrégale tus inquietudes, tus desafíos y tus planes, pidiéndole su guía. Y finalmente, guarda silencio, esperando su voz. No te apresures. Deja que Dios hable a tu corazón. En el Salmo 5, versículo 3, el salmista dice: «Por la mañana oye mi voz, oh Señor, por la mañana te presento mi oración, y espero». Este versículo expresa exactamente lo que debemos hacer: presentar nuestra oración a Dios por la mañana y luego esperar pacientemente su respuesta. No importa cuánto tiempo tome, lo que importa es confiar en que Él nos escucha y nos guía. Queridos, Dios quiere revelarse a ustedes. Él quiere hablar a tu corazón y guiarte por el camino de la vida. La oración de la mañana es una oportunidad preciosa para conectarnos con Él y escuchar su voz, que nos trae paz, dirección y sabiduría. Que a partir de hoy dediquemos este tiempo especial a Dios, aprendiendo a escuchar su voz con más claridad y confianza. Me gustaría saber, hermanos, ¿cómo ha sido su experiencia de oración matutina? ¿Qué sientes cuando buscas a Dios nada más despertar? Comparte en los comentarios y sigamos juntos este camino, buscando más la presencia del Señor en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, pasamos ahora a la última parte de nuestra reflexión sobre la oración de la mañana y cómo escuchar la voz de Dios. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje espiritual, porque es a través de la práctica constante de la oración y el cultivo de una relación íntima con Dios que podemos experimentar una vida transformada. Aprendemos que cuando nos levantamos por la mañana, tenemos la oportunidad de buscar el rostro de Dios antes que nada. Y es en este momento, cuando estamos más conectados con nuestra esencia y con el Señor, que realmente podemos escuchar su voz, que nos guía, nos consuela y nos guía. Pero, ¿cómo podemos fortalecer esta práctica en nuestra vida diaria, de modo que la oración de la mañana se convierta en una parte esencial de nuestro caminar cristiano? La clave para una oración matinal eficaz es la perseverancia. La oración no es algo que deba hacerse de forma esporádica o superficial. Debemos buscar a Dios sinceramente todos los días,
permitiéndole ministrar nuestro corazón y darnos direcciones para nuestro día. Como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Esto significa que nuestra vida de oración debe ser continua, no reservada solo para momentos específicos, sino algo que impregne todo nuestro día, comenzando a primera hora de la mañana. Hay una maravillosa promesa en Proverbios capítulo 8 versículo 17 que dice: yo amo a los que me aman, y los que temprano me buscan me encontrarán. Aquí vemos el estímulo a buscar a Dios al inicio del día, con el corazón lleno de fe y amor. Dios nos promete que cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, Él se revelará a nosotros. La oración de la mañana, por tanto, es un momento en el que podemos encontrar la dirección de Dios para las situaciones que tendremos que afrontar a lo largo del día. Él nos da visión, sabiduría y discernimiento para caminar según su voluntad. Pero ¿cómo podemos garantizar que esta práctica se mantenga de manera consistente? Primero, necesitamos desarrollar un hábito. Como cualquier otra disciplina espiritual, la oración debe cultivarse con regularidad. Empieza poco a poco, pero con intención de crecer. Reserva al menos de 10 a 15 minutos por la mañana para orar, meditar en la palabra de Dios y escuchar su voz. A medida que experimentes los frutos de esta práctica, verás cómo se convierte en una necesidad para tu espíritu y cómo tu vida se transformará. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, la Biblia nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da generosamente a todos y no les hace nada malo, y les será dada. A menudo, cuando nos despertamos por la mañana, nos enfrentamos a dudas o desafíos. Pero Dios está listo para darnos la sabiduría que necesitamos. La oración de la mañana es el momento perfecto para pedir dirección, pedir sabiduría para afrontar los problemas del día y buscar discernimiento sobre cómo actuar de manera que agrade al Señor. A lo largo del día, la oración no debe terminar por la mañana. Debe permanecer en nuestros corazones y mentes. Podemos, en cualquier momento, volver al Señor, incluso en las tareas cotidianas. En Colosenses, capítulo 4, versículo 2, se nos instruye a continuar en oración, velando con acción de gracias. Esto significa que, a lo largo del día, debemos mantener una actitud de oración constante. No es necesario estar de rodillas todo el tiempo, sino mantener nuestro espíritu conectado con Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, también hay momentos en que la oración debe ser más profunda e intencional. Quizás estés enfrentando una situación difícil, un desafío importante o incluso un momento de angustia. En estos momentos es fundamental que busquemos a Dios con toda nuestra alma. En el Salmo 34, versículo 17, la palabra de Dios nos asegura: los justos claman, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. No importa lo que estés enfrentando, Dios siempre está listo para escuchar tu oración y acercarte a su corazón. La oración también debe decirse con confianza. Muchas veces podemos tener dudas sobre si Dios realmente nos escucha. Pero la Biblia nos enseña en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos según la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y responderá según lo que sea mejor para nosotros. Dios no nos decepciona y siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Al caminar con Dios por la mañana, al escuchar su voz y buscar su dirección, estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos del día. El Señor nos da sabiduría para tomar decisiones, fuerza para resistir las tentaciones y paz para afrontar las dificultades. Él se convierte en nuestra roca firme, nuestro refugio seguro. En el Salmo 23, versículo 1, encontramos una maravillosa promesa: el Señor es mi pastor, nada me falta. Con Dios de nuestro lado, tenemos todo lo que necesitamos. Queridos míos, ¿cómo podemos aplicar esta práctica de la oración de la mañana en nuestras vidas? A continuación se ofrecen algunas sugerencias prácticas que le ayudarán a establecer este hábito en su rutina. Establecer un horario regular.
elija un horario fijo en la mañana para orar. Sea consistente y conviértalo en una prioridad. Empieza con gratitud. Antes de pedir cualquier cosa, agradezca a Dios por un día más, por su fidelidad y por sus bendiciones. Leer la palabra de Dios. Meditar en un versículo o capítulo de la Biblia. Deja que la palabra de Dios hable a tu corazón y guíe tus oraciones. Pide sabiduría. Pídele a Dios que te dé sabiduría para afrontar el día, tomar decisiones y actuar según su voluntad. Descansa en su presencia, no tengas prisa. Permanece en silencio por unos minutos, escuchando la voz del Señor y permitiéndole ministrar tu corazón. Ser perseverante, no te rindas, incluso si los resultados no son inmediatos. Continúe buscando la presencia de Dios todos los días. Que nosotros, queridos hermanos, vivamos una vida de oración constante, aprendiendo a escuchar la voz de Dios clara y profundamente. Que la oración de la mañana sea un momento poderoso de conexión con el Señor y que, a lo largo del día, experimentemos su dirección, su paz y su amor. Dios quiere hablarte y siempre está dispuesto a guiar tu vida. Ahora quiero invitarte a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Cómo has intentado escuchar la voz de Dios en las mañanas? ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón? Continuemos la conversación y fortalezcamos unos a otros en nuestro viaje espiritual. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y tu día. Gloria a Dios, amados hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre la oración de la mañana y cómo escuchar la voz de Dios. Qué alegría poder compartir con todos ustedes estos momentos de aprendizaje y edificación. Que, a partir de hoy, la oración de la mañana se convierta en una práctica constante y transformadora en vuestras vidas. Recuerda que Dios siempre está listo para hablarte, guiarte y bendecirte. La paz que buscas, la sabiduría para tomar decisiones y la fuerza para enfrentar los desafíos del día están disponibles en su presencia. Simplemente búscalo con un corazón sincero y con la voluntad de escuchar su voz. Oro para que cada uno de ustedes tenga una experiencia profunda de comunión con Dios y que su voz sea clara y constante en su vida. Que, en medio del silencio, encontréis la paz que solo Él puede ofrecer y que, en cada oración, seáis más íntimos y sensibles a su dirección. Que las bendiciones del Señor sean sobre usted y su familia. Que el Señor os guarde, os bendiga y haga brillar su rostro sobre vosotros. No olvides dejar tu comentario. Comparte este vídeo con quienes necesitan escuchar la palabra de Dios y seguir buscando su presencia cada mañana. Recuerda, Dios te habla y está contigo en todo momento. En el nombre de Jesús, que tu vida esté llena de paz, dirección y victorias. Amén.